de un municipio, de una ciudad, porque dependiendo de la eficacia o la eficiencia que éste tenga, eh, puede contribuir bastante al desarrollo y al progreso. Porque como habíamos visto anteriormente, todas las personas tienen la necesidad de poder trasladarse, ¿sí? De viajar de un lugar a otro, a sus fuentes laborales, a atender diferentes asuntos. Y cuando existe ese movimiento, claro que siempre se genera economía. Y eso es beneficioso, ¿no? Entonces, en eso consiste lo que es el transporte público. Pero algo que es esencial para el transporte es de que tiene que ser seguro. Tiene que haber suficiente disponibilidad, o sea, tiene que haber buena circulación y la modalidad que esté disponible pueda abastecer a las circunstancias locales. Así que es importante que se sigan siempre esas premisas. Bueno, en nuestro medio, por lo general, el transporte se encuentra sindicalizado. Hay lo que es el transporte libre, el transporte federado, el transporte interprovincial, que muchas veces está compuesto o está organizado donde ellos mismos forman parte de una mesa directiva. Tiene su presidente, tiene secretario, vocal, tesorero y demás personas que forman la junta directiva. Incluso una línea de transportes tienen su oficina, ¿sí? Tienen una oficina donde pueden atender cualquier reclamo, solicitud, contrato o cualquier cosa que la población requiera, ¿no? Entonces quieren un contrato, hablan y destinan la cantidad de móviles que requieren y bueno, ofrecen un buen servicio a la población, ¿sí? Eso con respecto a la oficina, cómo están organizados. Y también ellos hasta tienen su propio reglamento, ¿sí? Tienen sus sanciones, sus multas, sus normas y todo eso. Entonces necesitan estar organizados. Eso pasa en cada línea de transporte y de acuerdo a cada sindicato. Tienen su federación, instancias mayores, menores, en fin, ¿no? Está organizado en nuestro país de esa forma, ¿no? Pero si hablamos de otros países, por ejemplo en Estados Unidos, el transporte público está a cargo del gobierno, donde los buses y demás son funcionarios públicos quienes tienen esa labor de conducir, ¿sí? Son oficiales públicos. Entonces, hay empresas concesionarias que organizan el transporte, como en el caso de Londres, que habíamos visto, donde se asegura de que las líneas de transporte que van a diferentes lugares puedan salir puntualmente a una hora y estas puedan mantener la continuidad que se requiere. Porque hay gente que se levanta temprano y está esperando el transporte porque tiene que ir a trabajar, ¿no? Y necesita que el transporte esté puntual a una hora porque ya ha calculado, ¿no? El tiempo de viaje y demás hasta llegar al destino y, bueno, poder ejercer sus funciones. Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, por eso una gestión del transporte público es importante, ¿no? Para poder organizarlo de esa forma. Ahora, por otra parte, es importante que esté gestionado porque continuamente se tienen que hacer reformas, ¿sí? A la red de las líneas. O sea que puede que por un tiempo tenga cierta ruta o cierta dirección, pero esta necesita actualizarse.
No todas las rutas pueden pasar por una calle, sino que tienen que organizarse de tal forma de que pueda tener una mayor cobertura. Así que las líneas progresivamente tienen que modificarse, ¿no? A fin de que se pueda hacer un servicio más eficiente. También se habla acerca de la frecuencia de los viajes. Es importante que exista suficiente continuidad. Tiene que haber continuidad. Y por otra parte, tienen que, se operan en la ciudad. Hay diferentes modalidades como el transporte escolar y buses turísticos. Me acuerdo que aquí en la zona ¿cómo se llama allá arriba? Del kilómetro 9 allá arriba, zona de Concordia bueno, arriba, ¿no? Estas líneas del 119 tenían su tufi escolar, o sea que tenían los autos regulares, ¿sí? Que salían, pero tenían uno a turno que estaba parado, que únicamente se dedicaba al asunto escolar, ¿no? ¿Por qué? Porque los vecinos han solicitado eso, ¿no? Y la demanda de escolares era bastante. Así que se ha destinado el auto escolar, que claro, cobra sus pasajes y todo, pero se dedica solo a estudiantes y el otro a personas naturales, ¿no? Que van a hacer sus asuntos, ¿no? Así que está organizado de esa forma. Algunos transportes, por ejemplo, de Clisa o de Punata, se solían parar en la puerta de la Universidad de San Simón a las 9:30, 10 de la noche, para recoger a los estudiantes que tenían clases como ustedes, ¿no? En estas horas, para después retornar a lo que es el Valle Alto, ¿no? Entonces directamente los recogían de ahí porque no puedan caminar tanto, ¿no? Hasta allá. Entonces eso es también una forma de cómo se pueden adaptar, ¿no? A las circunstancias. Y ahí cuando se quiere establecer el precio del pasaje. En este asunto del precio del pasaje, todo depende de un estudio, ¿sí? Tiene que hacerse un estudio mediante una empresa concesionaria o mediante un comité de profesionales afines. Ahí entra un ingeniero de transportes, donde establecen el precio del pasaje, ¿sí? Entonces, la forma de establecer es por kilómetro. Entonces se calcula la longitud total del recorrido, se multiplica por el precio por kilómetro y se lo divide entre el número de pasajeros promedio y dependiendo a la diferente modalidad, pues se establece un valor apropiado como costo del pasaje, ¿no? Algo que sea justo y correcto. Así que todas son estas cosas que se tienen que gestionar o manejar dentro del servicio público, ¿sí? Hablemos acerca de los criterios para la gestión del transporte, o sea, cómo manejar. Bueno, siempre tiene que reorganizarse y mejorar el servicio, ¿sí? Aquí habla acerca de la creación de nuevos servicios y hemos hablado de que a veces ellos, imagínense, ¿no? Los que viajan al trópico y se vienen, ¿no? Domingo en la noche, 11 del trópico de Cochabamba, y llegan a Cochabamba, a la Laguna Lalay. ¿A qué hora? A las 3 4 de la mañana, ¿no? Si el viaje ha sido corto. Y necesitan transporte. O sea, imagínense tomar un trufi a las 3 o 4 de la mañana, es imposible, ¿no? Pero hay algunos transportistas de ciertas líneas que ofrecen ese servicio porque saben que hay pasajeros que llegan a esa hora. Van a Quillacollo, a Sacaba, y es un servicio que se ha creado de acuerdo a las circunstancias existentes, ¿no? Entonces se ve un potencial, se organiza y se trata de aprovechar todo eso.
También lo que es la prolongación de los horarios de los servicios, ¿sí? A veces la gente, debido a las muchas actividades que realiza, no le alcanza el tiempo para hacer algunas actividades durante el día y utiliza parte de la tarde o hasta incluso parte de la noche para realizar sus actividades y necesita retornar a sus hogares. Así que es común encontrar gente caminando a las 9 o 10 de la noche todavía usando el transporte. Entonces el servicio tendría que ser suficiente como para cubrir. A lo menos en la ciudad se puede encontrar cualquier movilidad hasta las 10 de la noche, ¿no? Pero transporte interprovincial ya no, salvo de que hay algunos que se organizan para hacer ese servicio, ¿sí? Transporte interprovincial como Quillacollo, Sacaba y demás, podría encontrarse incluso hasta medianoche, ¿sí? Hay lugares como Villa Primero de Mayo de Mayo que puedes encontrar transporte hasta la 1 de la mañana, ¿no? Porque la gente va, viene y tiene harto movimiento, pero hay otros lugares donde no es así, ¿no? No es así el caso. Así que los horarios del servicio también tienen que ser apropiados dependiendo la demanda y los pasajes también se incrementan. Entonces no es lo mismo pagar a las 11 de la noche que pagar en la mañana, ¿no? El pasaje siempre es más caro, por lo que implica, ¿no? De noche, el sacrificio y demás. También aquí habla acerca de coordinar horarios de diferentes servicios. Esto podría aplicar bien a los que son los aeropuertos. Hay viajes que son a las 5 de la mañana o 4 de la mañana, ¿sí? Entonces, esos viajes por lo general duran media hora o 40 minutos y las personas si salen a las 5 podrían llegar 5:30 o casi 6 de la mañana. Y el aeropuerto, claro, está alejado de la ciudad y necesitan transporte terrestre para poder acercarse a la ciudad a esa hora. Así que es importante que los medios de transporte que se colaboran entre sí puedan estar disponibles dependiendo a las circunstancias de los otros transportes de los que depende, ¿sí? Así que es importante que esté todo organizado. Después, por fin, hay una adaptación de la oferta a las variaciones horarias de la demanda. Como les dije, del ejemplo de los buses que vienen del trópico, hay gente que llega a 3, 4 de la mañana, lo mismo a Santa Cruz, ¿no? Llega temprano, pero sí ya hay autos disponibles que pueden ofrecer el servicio que uno requiere, ¿no? Entonces, la adaptación. Hablemos acerca de la racionalización de la red de transporte eh, regular, ¿no? Así que cuando se elabora un plan de transporte, esto pudiera involucrar reordenar servicios regulares más deficitarios, fomentar la creación de concesiones zonales que mejoren la cobertura, establecer un plan de financiación que incentive la creación de dichas concesiones, articular los mecanismos legales necesarios para simplificar el mapa concesional, analizar la implantación de modalidades alternativas de servicios a la demanda de taxi, colectivo, etcétera, ¿no? Entonces es importante el asunto de la racionalización. Bien, jóvenes, hablemos acerca de su proyecto. Está pendiente todavía la segunda parte, ¿sí? Entonces, la segunda parte tiene que ver con identificar un problema y dos, una necesidad. Entonces, ¿cómo lo podrían hacer? Podrían poner un subtema problema y dentro de ese subtema otro subtema antecedentes, problemática y otra información que respalde ese problema.
¿sí? Que vea los beneficios, las contras, ¿no? De cierta situación. Y la otra parte tiene que ver con una necesidad. Entonces, la necesidad se puede determinar cómo podría solucionarse el problema, ¿sí? Si el problema, por decir, pudiera ser que los viajes son muy lentos por el mal estado del camino, entonces el problema sería que los viajes son muy largos, ¿sí? Muy largos, pues no se puede aprovechar el tiempo. Eso sería el problema. Y la necesidad sería de establecer estructuras que hagan posibles los viajes más cortos. Tal vez hay que pavimentar, asfaltar el camino, hay que poner un puente, porque el auto se tarda mucho cuando baja y sube del río, y con un puente se podría solucionar y un mejor camino. Entonces, esa podría ser la otra parte, ¿no? De la necesidad de infraestructura. Y después se puede hablar acerca de las soluciones o alternativas ingenieriles. Entonces, eso consiste en la segunda parte del proyecto. Bien, jóvenes, preguntas sobre este asunto del proyecto. A ver, ¿tienen preguntas? ¿Mm? ¿Hay alguna duda sobre su proyecto, jóvenes? A ver, la parte. Bien, De momento no, Inge, pero a medida que avancemos, yo creo que sí va a surgir más dudas. eso es correcto. Bien, jóvenes. Veamos un poco acerca de los problemas, ¿sí? Y necesidades. Veamos esto.